17 de noviembre de 2022. Ha llegado a Zona Criminal. Vamos ya por el cuarto episodio, dedicado a recorrer el mundo en busca no tanto de asesinos seriales, sino más bien de una estructura común de su perfil, para corroborar que exista. Y en esta cuarta entrega nos acercamos a lo grande, al menos en extensión, a un país que todo el mundo ubica, pero del que poco, en este aspecto y otros muchos, se conoce. Como ve por el título, hablamos de China. A nadie sorprenderá que califiquemos a China como un país ciertamente hermético, en la mayoría de las materias, además de estar regido no ya con puño de hierro político, sino por una cultura que deja poco espacio no solo a la improvisación, sino a la libertad. Es curioso ver cómo en países en donde por distintas circunstancias, aunque normalmente la política desgraciadamente suele ser la principal, no gusta la transparencia gubernativa, uno de los aspectos que más se desea esconder es el criminal, el delictivo. ¿No se ha dado cuenta que cuanto más secretismo del rancio, del estatal, hay en un país, menos se conoce sobre la delincuencia del mismo? De hecho, lo considero una buena referencia, más que una correlación, porque para eso habría que estudiarlo, el analizar si, pasando el tiempo, se sabe más o menos, se publica más o menos sobre delincuencia en un país concreto. Cada uno que haga la prueba con el suyo. Pero si rememoran, piensen en aquellos países en los que parece que no existen crímenes. Suelen coincidir con los que, digamos, tienen un poco de alergia a la libertad de los pueblos. Pero no nos desviemos, y menos con aspectos opinables o subjetivos. Hoy nos acercamos al gigante asiático, al que sin duda es uno de los países con más influencia general en el lado oriental, y cada vez, sobre todo económicamente, también en el lado occidental. Ya saben, uno de los que ponen los pesos en la balanza. Pero de hecho hemos elegido el asesino de hoy, porque pone un poco todo en duda. Efectivamente, ya sabe que nos gustan los golpes de guión. Y es que el asesino del que hoy hablamos cometió sus crímenes en China, pero nació en Pakistán. Las cosas, sobre todo cuando hablamos de conducta, y más de conductas criminales, tienen fronteras permeables, ya lo hemos dicho en alguna ocasión. ¿Qué cree usted que era o que es más clarificador de su perfil? ¿Cree que la estructura de su vida fue influenciada por el entorno, más por sus aspectos psicológicos o biológicos? Dele un par de vueltas, no todo va a ser tan fácil. Vamos a ver si exponiendo su historia podemos esclarecer la estructura de su perfil. Hoy hablamos sobre Nadeem Razak, un hombre que mató en China, con un nombre más propio de otros lares. Bienvenido a Zona Criminal. Nadeem Razak llegó a mediados de los años 80 a Hong Kong desde Pakistán. Tenía 2 años y acompañaba, claro está, a su familia, que no era más que una de esas que migraban al gigante asiático, a la ciudad más rica y próspera, gracias a su situación administrativa especial, solo comparable con Macao. Y lo hacían, cómo no, para buscar una mejor vida. No tuvo una infancia diferente a los miles de niños que llegaban junto a sus familias, a ciudades prósperas o que ellos tenían como tal. No existe ningún episodio reseñable de esos que suele gustar recalcar y sobre el que se vuelca toda la responsabilidad para convertirse en un asesino serial. Ya sabe que de estas cosas somos poco amigos. No, Razak vivió junto a su familia, la misma vida que compartió con cientos de miles de personas,
Una gran cantidad de ellos provenían de Pakistán. De hecho, incluso se puede decir que dentro de sus circunstancias fueron afortunados. Tanto sus padres como sus hermanos y él mismo tenían trabajo y podían salir adelante con mayor optimismo que la mayoría. Cuando llegó a la adolescencia, y fue un vicio que no abandonó, de hecho es central para la historia, Razak comenzó a jugar juegos de azar y juegos de cartas. Esto no es raro en Oriente y más específicamente en China. Los juegos de azar, como las tragaperras, son una de las pocas maneras de evadirse que pueden tener. No se trata de una situación excepcional, sino más bien de la norma. Esto, en cuanto al estudio de la mesología criminal y la capacidad de influencia para el perfil que pudiera tener, es de vital importancia. A la par de esta situación, de la influencia que el juego tenía en su vida, debemos decir que, como la gran mayoría de ludópatas, sobre todo al comenzar, su vida fuera de los casinos, que por cierto Hong Kong es si cabe un paraíso para ellos, para los ludópatas y para los casinos, como decimos, su vida transcurría de manera normal. De hecho, trabajaba junto a su hermano como vendedor de coches. Si nos centramos en su escalada criminal, la verdad es que hasta el momento, hasta este punto de su vida, no es reseñable, o mejor dicho, no es característico. Sus andanzas, sobre todo en timbas con jugadores de cartas, la mezcla del humo, la noche y el alcohol, habían sido proclives para alguna infracción leve o mínima, producto de esos que muchos dicen cuando, y abrimos comillas, la noche les confunde, pero nada más. El tiempo, como no deja de hacer nunca, transcurrió sin piedad. Estos años de los que hablamos eran los que le situaban aproximadamente entre los 17, 18 y 22 años. El problema que tienen las cartas y los casinos es que la banca nunca pierde, y como en un juego alguien tiene que hacerlo, imaginen quién fue. Obviamente Razak contrajo deudas que no podía pagar, un mal endémico de los ludópatas. Cuando el límite llegó a números que sabía no podría revertir, decidió trazar un plan muy básico y con muchas fisuras. Cogería prestado el dinero del fondo económico de la empresa en la que trabajaba, así en metálico, pagaría las deudas y lo recuperaría. Ya se imagina cómo pensaba recuperarlo, jugando de nuevo. Esto es la paradoja del jugador, lo pierde todo jugando y cree que lo recuperará de la misma manera. Realmente el plan no llegó ni a su mínima expresión. Nada más robar el dinero para pagar sus deudas, su propio hermano se dio cuenta y al ser su superior, lo despidió fulminantemente. Eso fue en el año 2007, cuando Nadeem contaba con 23 años. Razak, sin ninguna posibilidad de obtener efectivo de manera rápida, porque obviamente ni siquiera lo tenía para jugárselo, tuvo que pensar una solución. Imagine cómo funcionaría su sistemática de pensamiento, que lo que se le ocurrió, no sabemos si como salida única, pero sí al menos lo puso en marcha, fue localizar en Internet a prostitutas. Aquí hacemos un inciso porque a pesar de que no se conocen muchos datos, o al menos exactos sobre este asesino, no tiene más que teclear en Internet y verá que la información disponible en comparación con otros asesinos de otros países es mínima. Es muy posible que no fuera la primera vez que hacía uso de los servicios de una prostituta. Aquí lo normal es que fuera consumidor más o menos habitual, y no solo porque el perfil puede dar para ello, sino porque la prostitución en Hong Kong era totalmente legal, si se ejercía de manera autónoma y se cumplían algunos requisitos, y no estaba mal vista, y menos en el contexto de juego y casino, donde se movía. El plan fue el siguiente. Se pondría en contacto con una prostituta y al encontrarse con ella, le robaría el dinero y las pertenencias valiosas que tuviera. Hemos dicho antes que la prostitución era legal cumpliendo ciertos criterios, acabamos de decirlo. Uno de ellos era que se ejerciera en un único lugar privado. Es por ello que las prostitutas solían trabajar en sus propias habitaciones, así que era normal el acudir a ellas por parte de los usuarios. Como ve, el plan no estaba tampoco muy elaborado. Otro de los requisitos era que la prostituta no dependiera de nadie, es decir, fuera autónoma y no estuviera vinculada a ninguna mafia, proxeneta, etc.
Así que si Nadeem era conocedor de quien realmente cumplía estas ordenanzas, la victimología, pensándolo un poco más, estaba ciertamente premeditada, aunque tampoco en demasía, porque el paso de gente es constante en un lugar donde se ejerce la prostitución, y más si está perfectamente localizado. Así que el 14 de marzo de 2008, un año más o menos de su despido, cuando sus deudas eran astronómicas, incapaces de ser subsanadas, se puso a ello. En un año, como verá, su plan no fue ningún alarde de planificación. Contactó con una prostituta de 35 años. Al llegar al domicilio y sin comenzar la relación sexual, empezó a golpearla y a exigirle que le dijera dónde guardaba el dinero, la recaudación, todo aquello que tuviera un mínimo valor. Nadeem no dejó ni siquiera contestar. La estranguló en su bañera hasta la muerte. Una vez fenecida, buscó por todo el apartamento el dinero. La prostituta fue encontrada al día siguiente. Aquí tocaría hablar del periodo de enfriamiento, pero este prácticamente no se dio. Mismo modus operandi, misma tipología de víctima, en este caso la segunda contaba con 30 años, y la fecha, el día, el siguiente, 15 de marzo de 2008. Razak golpeó hasta dejar inconsciente a su víctima. Intentó estrangularla. Probablemente creyó que la había matado, pero no fue así. De nuevo puso patas arriba la casa en busca de dinero. La mujer fue de nuevo encontrada al día siguiente. Aún respiraba, pero desgraciadamente murió en el hospital. La actividad del asesino no paró. De nuevo, víctima prostituta de 35 años, asesinada por estrangulación, la noche del 16 de marzo. De hecho, en el mismo lugar que la primera, en la misma zona, no en el mismo domicilio. Aquí, la víctima fue encontrada el mismo día y de nuevo, su casa desvalijada sin dinero ni objetos de valor. Todos habían sido robados. El asesino había cometido en 3 días 3 asesinatos, en donde todos cumplían un patrón casi exacto. No había habido agresión sexual. No había habido nada que no fueran golpes, estrangulamientos y robos. Una victimología casi exacta, un modus operandi calcado, un periodo de enfriamiento casi inexistente, un frenetismo sin parangón. Razak, con todo lo robado, decidió ir a Macao, como ya hemos mencionado, una localización comparable a Hong Kong, a menos de 50 kilómetros de este, donde creía, lejos de sus víctimas, nadie le buscaría. Probablemente debido a la especial situación administrativa de ambas ciudades, creía estar más a resguardo de las autoridades. Pero efectivamente, puede usted pensar que para qué ir a Macao con el dinero y las pertenencias robadas a saldar una deuda que había contraído en Hong Kong. Pero como hemos dicho, los jugadores compulsivos creen, de manera ilógica, que lo perdido jugando puede recuperarlo jugando. Sí, nuestro asesino no huyó a Macao para esconderse, sino para jugar y recuperar lo perdido. La policía, en las inspecciones oculares, observaron que uno de los objetos robados a las víctimas eran sus teléfonos móviles. No encontraron ninguno y obviamente los poseían. Solicitaron un seguimiento, que los pincharan, porque seguían constando activos y por si acaso se utilizaban, poder localizarlos. Y así fue. Razak llamó a uno de sus hermanos, de hecho para pedirle dinero, que le había prestado hace tiempo y que ahora reclamaba, y su llamada fue localizada en Macao. La policía hongkonesa solicitó su detención porque consiguieron geolocalizarlo, y ésta se efectuó. Fue detenido el 18 de marzo, un día y medio después de su último asesinato. Razak fue detenido por los asesinatos de las 3 prostitutas y encarcelado en 2008. Confesó sus crímenes. Las pruebas eran abrumadoras contra él. Permaneció en el presidio hasta el año 2016, cuando procedió a suicidarse, ahorcándose. Para ir concluyendo, más que una recopilación o resumen de lo visto,
2 reflexiones para ir dándole unas vueltas. Una específica respecto a este caso y otra general respecto a lo que podría ser una influencia contextual. La específica es que sin duda este es uno de los casos con más frenetismo serial de los que hemos visto. Si descartamos, por supuesto, los asesinos en masa, que todavía no hemos traído al podcast. Y de hecho, esta pulsión de 3 asesinatos en 3 días es, podríamos decir, poco probable. Y luego, sin dejar el constructo de frenetismo criminal, y no solo viendo este caso, que no sería una muestra representativa, ni siquiera los 2 vistos sobre Oriente en el podcast, este y el de Japón, sino realizando una visión panorámica. La siguiente reflexión o la siguiente pregunta es si podríamos considerar que el parámetro de frenetismo, de crímenes frenéticos, son más característicos de Oriente en términos absolutos. ¿Es una percepción o una realidad? Y si es que sí, puede deberse al contexto cultural más que al nacional. Ahí dejo las reflexiones, que sin duda merecen unas vueltas en nuestras cabezas. Es posible que el programa de hoy se haya hecho más corto de lo habitual, porque lo es. Se habrá dado cuenta además que es el segundo en el que no hemos expuesto ninguna recomendación. No ha habido crimitorial. La verdad es que no tenemos nada que recomendar, sinceramente. Tal vez porque no ha caído algo en nuestras manos que creamos digno de recomendarle. Pero sin duda, ahora, al momento de grabar el programa de hoy, sí tenemos alguna que otra lectura y película, o serie más concretamente, que creemos serán dignos, serán carne de crimitorial. Así que para ello habrá que esperar a los siguientes episodios. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejamos en la descripción bibliografía recomendada para este programa, o para este tema. Por supuesto, le animamos a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.